Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto, que ha marcado de forma indeleble la historia contemporánea de nuestro país, y que no es otro que la España del año 1808. Para comprender la magnitud de los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel fatídico año, es absolutamente necesario que nos traslademos mentalmente a los años previos y analicemos en profundidad la situación política, económica y social en la que se encontraba la península ibérica. Nos hallamos en el ocaso del antiguo régimen, un periodo histórico caracterizado por el absolutismo monárquico y una sociedad estamental fuertemente arraigada. En el trono de España se sentaba Carlos IV, un monarca de la Casa de Borbón, que ha pasado a la historia como un rey de carácter débil, mucho más interesado en sus aficiones personales, especialmente la caza y la relojería, que en los arduos y complejos asuntos de Estado. Junto a él reinaba su esposa, María Luisa de Parma, una mujer de fuerte personalidad que ejercía una enorme influencia sobre las decisiones de la corona. Sin embargo, la figura central de la política española de aquella época no era ninguno de los monarcas, sino un joven extremeño llamado Manuel Godoy. Godoy, un antiguo guardia de corps, había experimentado un ascenso meteórico en la corte, gracias al favor de la reina y a la confianza absoluta del rey, llegando a acumular un poder inmenso y recibiendo títulos tan grandilocuentes como el de Príncipe de la Paz. Este acaparamiento de poder generó un profundo resentimiento entre la alta nobleza, el clero conservador y muy especialmente en el heredero al trono, el príncipe de Asturias, que más tarde reinaría como Fernando VII. El joven príncipe, apoyado por una camarilla de aristócratas descontentos, conspiraba incesantemente contra Godoy, creando un clima de inestabilidad y desconfianza en el seno mismo de la familia real. Mientras tanto, más allá de los Pirineos, Europa se encontraba sumida en una convulsión sin precedentes. La Revolución Francesa había derrocado a la monarquía de los Borbones en el país vecino, y tras un periodo de terror y caos, había surgido la imponente figura de Napoleón Bonaparte. El emperador de los franceses albergaba la ambición de dominar todo el continente europeo y de imponer su hegemonía militar y económica. España, tras unos primeros intentos de frenar la revolución mediante la fuerza de las armas, había terminado por claudicar y aliarse con la Francia napoleónica. Esta alianza, impuesta por la fuerza de los hechos y por la debilidad diplomática del gobierno de Godoy, resultó ser ruinosa para los intereses españoles. El sometimiento a los dictados de París arrastró a España a un conflicto casi permanente con Gran Bretaña, la gran potencia marítima de la época. Las consecuencias de esta hostilidad fueron devastadoras para la economía nacional. La cúspide de este desastre se alcanzó en el año 1805 frente a las costas de Cádiz, en la célebre batalla de Trafalgar. Allí, la escuadra combinada franco-española fue aniquilada por la flota británica al mando del almirante Nelson. La pérdida de los mejores barcos y de los marinos más experimentados de la Armada española supuso la ruptura de las vitales líneas de comunicación y comercio con los territorios americanos. Las riquezas procedentes de las Indias dejaron de llegar a los puertos peninsulares, provocando la bancarrota de la Real Hacienda, el colapso del comercio exterior y una crisis económica de proporciones gigantescas que empobreció aún más a una población ya de por sí castigada por las malas cosechas y las epidemias. En este contexto de debilidad extrema, Napoleón concibió un plan maestro para someter definitivamente a la península ibérica. Bajo el pretexto de castigar a Portugal por no respetar el bloqueo continental impuesto a Inglaterra, el emperador francés firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau en el otoño del año 1807. Este acuerdo permitía el paso de las tropas imperiales francesas por territorio español, con el supuesto objetivo de conquistar y dividir el territorio portugués, prometiendo a Godoy un principado en el sur de Portugal. Sin embargo, las verdaderas intenciones de Bonaparte eran muy distintas. A medida que los contingentes militares franceses cruzaban los Pirineos
y se adentraban en España, no se limitaban a transitar hacia la frontera occidental, sino que iban ocupando de forma silenciosa pero firme las principales plazas fuertes y ciudades estratégicas del país, desde Pamplona y Barcelona hasta Burgos y Salamanca. La población española, al principio expectante y pacífica, comenzó a ver con creciente recelo y hostilidad a aquellos soldados extranjeros que se comportaban más como un ejército de ocupación que como un ejército aliado. Las tensiones entre la población local y las tropas napoleónicas iban en aumento, alimentadas por los abusos, las requisas y la prepotencia de los mandos franceses. En Madrid, la corte vivía inmersa en un estado de pánico y confusión. Godoy, percatándose finalmente de la trampa en la que había caído, intentó trasladar a la familia real hacia el sur, hacia Andalucía, con la intención de embarcar hacia América si la situación se volvía insostenible, imitando así la huida de la familia real portuguesa a Brasil. Pero este plan fue descubierto y desencadenó uno de los episodios más dramáticos de la historia de España. A mediados de marzo del año 1808, en la residencia real de Aranjuez, estalló un motín instigado por los partidarios del príncipe Fernando y secundado por una multitud enfurecida. El palacio de Godoy fue asaltado, sus bienes saqueados, y el todopoderoso Valido tuvo que esconderse miserablemente, enrollado en unas alfombras para salvar su vida. Descubierto días después, a punto estuvo de ser linchado por la muchedumbre. Ante la magnitud de la revuelta, y temiendo por su propia seguridad, el rey Carlos IV tomó una decisión sin precedentes. Abdicó la corona de España en favor de su hijo, que fue proclamado rey como Fernando VII. El joven monarca regresó a Madrid aclamado por el pueblo, que veía en él a un salvador y a un libertador que les libraría del yugo francés y de la tiranía de Godoy. Sin embargo, la alegría popular fue efímera. Al entrar en la capital, Fernando se encontró con que la ciudad ya estaba bajo el control efectivo del general Murat, lugarteniente de Napoleón, quien se negó a reconocer la legitimidad del nuevo rey. Napoleón, observando la decadencia y la división de la familia real española, decidió intervenir de forma directa, actuando con una mezcla de astucia, engaño y presión diplomática. Logró atraer tanto a Carlos IV como a Fernando VII a la ciudad francesa de Bayona, cercana a la frontera española. Lo que ocurrió allí en las semanas siguientes fue un espectáculo bochornoso y humillante para la dignidad de una nación soberana. Presionados y amenazados por el emperador, padre e hijo se enzarzaron en disputas miserables, mientras Napoleón les obligaba a renunciar a sus derechos dinásticos. En las célebres abdicaciones de Bayona, Fernando devolvió la corona a su padre, y éste, a su vez, la cedió a Napoleón, quien de inmediato se la entregó a su propio hermano mayor, José Bonaparte, que reinaría en España bajo el nombre de José I. Mientras esta tragedia dinástica se consumaba en el extranjero, la situación en España, y particularmente en Madrid, había alcanzado un punto de no retorno. A principios de mayo, la capital era un hervidero de rumores y resentimiento. La chispa que detonó la explosión popular se produjo en la mañana del 2 de mayo. Los franceses intentaron sacar del Palacio Real a los últimos miembros de la familia real, que aún permanecían en la ciudad, entre ellos el joven infante Francisco de Paula. Una multitud se congregó frente al palacio para impedir lo que consideraban un secuestro. Al grito de traición, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra el ejército más poderoso del mundo. Fue un levantamiento espontáneo, carente de organización militar, protagonizado por artesanos, mujeres, jornaleros y ciudadanos corrientes, que empuñaron navajas, trabucos y cualquier objeto contundente que tuvieran a mano para enfrentarse a las tropas de élite del general Murat. Los combates callejeros fueron feroces. Especialmente cruentos fueron los enfrentamientos en la Puerta del Sol, donde los madrileños se batieron cuerpo a cuerpo contra los mamelucos y la caballería polaca del ejército imperial. Cabe destacar en esta jornada la actitud heroica de unos pocos militares españoles,
en concreto los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde, quienes, desobedeciendo las órdenes de sus superiores de permanecer acuartelados, abrieron las puertas del parque de artillería de Monteleón y entregaron armas al pueblo, defendiendo su posición hasta encontrar la muerte ante el avance abrumador de las fuerzas francesas. La represión dictada por Murat fue brutal e implacable. En la madrugada del 3 de mayo, cientos de madrileños que habían sido apresados con armas en las manos fueron fusilados sin previo juicio en distintos puntos de la ciudad, como la montaña del Príncipe Pío, un horror que Francisco de Goya inmortalizaría magistralmente años después en sus lienzos. Murat pensó que con este baño de sangre había sofocado la rebelión y que España se sometería dócilmente, pero se equivocaba profundamente. La noticia de los sucesos de Madrid se propagó rápidamente por toda la geografía peninsular, gracias a los bandos y las circulares, encendiendo la mecha de la indignación nacional. Alcaldes, clérigos y líderes locales llamaron a las armas a la población. Ante el vacío de poder dejado por las autoridades del antiguo régimen, que en muchos casos colaboraban con el invasor francés, el pueblo español asumió la soberanía y comenzó a organizarse, creando juntas locales y juntas provinciales de defensa. Estas juntas, formadas por personalidades respetadas, aristócratas ilustrados, militares y burgueses, se encargaron de reclutar voluntarios, recaudar fondos y coordinar la resistencia militar, culminando finalmente en la creación de una Junta Suprema Central que trató de gobernar el país en nombre de Fernando VII, al que llamaban el Deseado, y a quien consideraban prisionero injustamente retenido en Francia. De este modo, en aquel agitado 1808, daba comienzo lo que conocemos como la Guerra de la Independencia Española, un conflicto devastador que duraría 6 largos años y que alteraría para siempre las estructuras del país. No fue únicamente una guerra convencional entre ejércitos regulares. Es cierto que se libraron grandes batallas campales, como la célebre batalla de Bailén, en julio de ese mismo año, donde un ejército español comandado por el general Castaños logró derrotar a las tropas francesas del general Dupont, lo que supuso la primera derrota en campo abierto del hasta entonces invencible ejército napoleónico, y provocó la huida precipitada de José Bonaparte de Madrid. Hubo también asedios épicos y dramáticos, como los sitios de Zaragoza y Girona, donde la población civil soportó bombardeos incesantes, hambre y epidemias antes de rendirse ante el invasor. Pero lo que verdaderamente caracterizó a este conflicto y supuso una pesadilla táctica para los franceses fue la aparición de la guerrilla. Pequeñas partidas de combatientes civiles, conocedores del terreno y apoyados por la población rural, hostigaban constantemente las líneas de suministro y las comunicaciones del ejército imperial, aplicando tácticas de emboscada y desgaste. Figuras legendarias como Juan Martín el Empecinado o Espós y Mina se convirtieron en héroes populares que mantenían viva la llama de la resistencia en cada rincón del país. Este levantamiento masivo forzó a Napoleón a intervenir personalmente en España, a finales de año, al frente de la Grande Armée, recuperando el control de gran parte del territorio, pero sin lograr pacificar un país en el que cada ciudad, cada pueblo y cada camino escondía una amenaza latente. Para entender la sociedad española de ese año fundacional, debemos mirar más allá de los campos de batalla. España era un país eminentemente rural, donde más del 80% de la población vivía de una agricultura atrasada, sometida al régimen señorial y a los pesados tributos eclesiásticos. La guerra destruyó infraestructuras, arrasó cosechas y diezmó a los rebaños de ovejas merinas, arruinando a miles de familias campesinas. El clero desempeñó un papel fundamental en este 1808. Desde los púlpitos de las iglesias se predicaba la guerra santa contra el invasor, presentando a los franceses como ateos y agentes del demonio, que venían a destruir la sagrada religión católica. Esta retórica inflamó el fervor religioso de las masas y dotó a la lucha contra Napoleón de un carácter casi místico y de cruzada de liberación nacional. Al mismo tiempo, en el plano político e ideológico,
La invasión francesa provocó una profunda fractura en el seno de las élites españolas. Por un lado, estaban los afrancesados, un grupo minoritario de ilustrados y altos funcionarios que consideraban que la monarquía tradicional española estaba caduca y que el nuevo régimen impuesto por José Bonaparte, apoyado en el Estatuto de Bayona y en reformas de corte liberalizador, era la única manera de modernizar el país sin caer en el derramamiento de sangre y el caos revolucionario. Estos hombres, movidos muchos de ellos por buenas intenciones reformistas, fueron odiados y tildados de traidores por el resto de la población, sufriendo el exilio y la persecución tras el final de la guerra. Por otro lado, en el bando de los patriotas que se oponían a los franceses, también existían profundas divisiones. Una gran mayoría conservadora y absolutista luchaba simplemente por expulsar al invasor extranjero, defender la religión católica y restaurar a Fernando VII con todos sus poderes absolutos, sin desear ningún tipo de cambio en el orden social tradicional. Sin embargo, en el fragor de la guerra y amparados por el vacío de poder, comenzó a tomar fuerza una minoría liberal, formada por burgueses, intelectuales y militares de ideas avanzadas. Estos liberales veían en la crisis de la monarquía y en la resistencia popular una oportunidad única e irrepetible para transformar España. Inspirados en parte por los mismos ideales de libertad e igualdad que habían dado origen a la Revolución Francesa, pero adaptados al contexto nacional, los liberales españoles aspiraban a limitar el poder del rey, redactar una constitución escrita que garantizara los derechos y libertades de los ciudadanos, abolir los privilegios señoriales y sentar las bases de un Estado moderno y parlamentario. Fueron estas ideas, gestadas en la clandestinidad y en las asambleas locales durante el levantamiento popular, las que acabarían convergiendo años más tarde en la histórica ciudad de Cádiz, asediada por los franceses, dando lugar a la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa, un hito fundamental en la historia del derecho y la libertad en España. En definitiva, la España del año 1808 es mucho más que la fecha de inicio de una guerra de liberación. Representa el colapso definitivo del viejo mundo absolutista y estamental frente al empuje de las circunstancias internacionales y el despertar de una nación. Es el momento en el que el pueblo llano, abandonado por sus gobernantes y traicionado por su monarca, toma las riendas de su propio destino y entra de lleno en la historia contemporánea. Es un periodo de enorme sufrimiento, de destrucción material y de desgarro social, pero también es un tiempo de heroísmo singular, de resistencia cívica y de nacimiento de la conciencia política moderna en la península ibérica. Todo lo que sucedió en ese año crucial, desde los despachos diplomáticos de Fontainebleau y Bayona hasta los adoquinados ensangrentados de las calles de Madrid o los campos polvorientos de Andalucía, configuró el carácter y el devenir de la política española durante todo el siglo XIX, un siglo marcado por la constante tensión entre el deseo de modernidad democrática y el arraigo de la tradición autoritaria. Para entender la España actual, sus conflictos históricos, su desarrollo constitucional y su propia identidad como Estado, es imprescindible volver la mirada hacia aquellos ciudadanos de 1808 que decidieron no someterse. Terminar el texto animando a la audiencia a suscribirse al canal El Comentario. Les invito encarecidamente a que se suscriban al canal El Comentario para seguir descubriendo y aprendiendo juntos sobre la historia.